La fortuna favorece a los audaces, pero arrasa con los imprudentes con una precisión igual de implacable. A lo largo del dorado panorama americano de imperios industriales y reinos del comercio minorista, ciertos apellidos familiares llegaron a inspirar un respeto que rozaba la veneración. Estas dinastías levantaron grandes almacenes que definieron la experiencia de comprar, fortunas petroleras que impulsaron naciones enteras y colosos comerciales que moldearon la cultura del consumo tal como la conocemos. Su riqueza se fue acumulando a través de generaciones hasta alcanzar proporciones astronómicas, cientos de millones y luego miles de millones, formando montañas financieras que parecían imposibles de desgastar. Sin embargo, en el corazón mismo de estos logros radicaba la estructura de su ruina. Recursos ilimitados generaban apetitos sin freno. Hijos e hijas criados en el privilegio acabaron descubriendo que el dinero podía comprar de todo menos significado, sabiduría o estabilidad emocional. Comportamientos excéntricos se convirtieron en obsesiones destructivas. Disputas familiares se transformaron en guerras legales que devoraban fortunas más rápido de lo que los tribunales de quiebras podían procesarlas. Hoy nos adentramos en cómo las dinastías más exitosas de América diseñaron ellas mismas sus espectaculares caídas, donde la misma riqueza destinada a salvaguardar sus legados solía convertirse en el arma de su total aniquilación. En el punto álgido de su poderío, J. Paul Getty podía adquirir casi cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Su imperio petrolero se extendía por continentes, su colección de arte rivalizaba con la de cualquier museo, y su mansión en Inglaterra alardeaba de 72 habitaciones repletas de tesoros invaluables. Aún así, instaló un teléfono de pago para las visitas en su palacio, negándose a cubrir sus llamadas. Esta paradoja, una riqueza descomunal unida a una tacañería patológica, no solo marcaría la vida de Getty, sino la trágica dinastía que fundó. Mientras él acumulaba con esmero la fortuna privada más grande de la historia, su familia se desintegraba. Sus hijos cayeron en el abuso de sustancias y la desesperación. Un nieto perdió una oreja a manos de secuestradores. Y el apellido Getty pasó a ser sinónimo de una miseria envuelta en oro puro. Por eso, en este episodio de hoy, te llevamos de la mano por la historia completa de cómo el hombre más rico del mundo levantó un imperio que lo convirtió en rey, pero lo dejó muriendo solo en un castillo lleno de tesoros que nunca llegó a disfrutar de verdad. Mientras repasamos la maldición de la familia Getty, cómo la fortuna petrolera de América se trocó en una tragedia digna de Hollywood. En 1957, J. Paul Getty abrió la revista Fortune y se encontró proclamado como el hombre más rico de América. La ironía no se le escapó. Leía esa noticia desde su mansión en Inglaterra, a donde había optado por exiliarse de forma virtual del país que le había dado su prosperidad. Aquella finca imponente, Sutton Place, erigida en la década de 1530, servía de emblema tanto de su opulencia como de su creciente aislamiento de la sociedad estadounidense. Getty había forjado su fortuna gracias a una mezcla de astucia empresarial implacable y un sentido del momento impecable. En plena depresión, cuando los demás vendían, él compraba, haciéndose con compañías petroleras a precios de saldo. Su padre había sentado las bases en los yacimientos petrolíferos de Oklahoma, pero Paul convirtió ese modesto éxito en un imperio que abarcaba continentes enteros. A diferencia de sus contemporáneos, que heredaban vastas herencias, Getty arrancó en los campos petroleros, aprendiendo el oficio desde la base más humilde. Su padre, Josh Getty, había intentado frenar al principio la visión expansiva de Paul, prefiriendo mantener el negocio en escala reducida y controlable. Pero Paul atisbaba algo mayor. Un futuro en el que el petróleo impulsara no solo coches, sino el mundo moderno en su totalidad. El primer gran triunfo de Getty llegó en 1916, cuando dio con petróleo en el condado de Tulsa, en Oklahoma, transformando una inversión de $500 en su primer millón con solo 24 años. Ese éxito inicial moldeó su filosofía empresarial. Inversiones cautelosas aliadas a acciones audaces cuando se presentaba la ocasión.
Estudiaba con lupa informes geológicos y tendencias del sector, forjando su maestría en el negocio del petróleo desde los cimientos. Su vida personal, en cambio, resultó más ardua que sus empresas. Casado y divorciado en 5 ocasiones, padre de 5 hijos con 4 mujeres distintas, Getty fue desviando cada vez más su atención hacia sus tratos comerciales y su afición por coleccionar arte. Su primer matrimonio, con Janet Deont, duró de 1923 a 1926, estableciendo un patrón en sus relaciones personales que se repetiría a lo largo de los años. El contraste entre su acierto en los negocios y sus tropiezos privados se hizo cada vez más evidente a medida que su riqueza aumentaba. Mientras Getty Oil se expandía por todo el planeta, asegurando derechos jugosos en Arabia Saudí que multiplicarían su fortuna varias veces, sus lazos familiares se complicaban sobremanera. Mantenía el contacto con sus hijos sobre todo mediante cartas y llamadas desde su mansión inglesa. Desde Sutton Place, Getty dirigía su imperio con un ojo meticuloso en los gastos que a veces rayaba en la avaricia. El célebre teléfono de pago que puso para las visitas se convirtió en el emblema de su complicada vinculación con la riqueza. Un multimillonario convencido de la necesidad de vigilar cada dólar. Y sin embargo, este mismo hombre atesoró una de las mayores colecciones de arte privadas del mundo, siempre con un olfato para el valor y el potencial de inversión. Su colección de arte iba más allá de un simple conjunto de objetos hermosos. Era un legado que esperaba que perdurara en el tiempo. Cada pieza, seleccionada con esmero, reflejaba tanto su gusto personal como su astucia en los negocios, ya que solía conseguir obras maestras a precios sorprendentemente asequibles gracias a una negociación hábil y un oportuno sentido del momento. Pero cuando amaneció la década de 1960, el imperio de Getty se encontraba en su punto más alto. Su fortuna había alcanzado niveles sin precedentes, convirtiéndolo en el ciudadano privado más rico del mundo. Nadie podía haber previsto la sombra oscura que pronto envolvería a su familia, transformando su inmensa riqueza en una maldición que resonaría a través de las generaciones. El precio de construir un imperio así no lo pagaría su creador, sino aquellos que heredarían su pesada carga. La historia de los hijos de Getty se desarrolló sobre el telón de fondo del auge económico de posguerra en Estados Unidos, cuando la fortuna de su padre había alcanzado alturas casi míticas. Pero el dinero, como cada uno de ellos descubriría, no ofrecía protección alguna contra los demonios personales e incluso parecía atraerlos a veces. George F. Getty II, el hijo mayor, cargaba con las expectativas más abrumadoras. Nacido en 1924 de la primera esposa de J. Paul Getty, Janet Deont, George llegó a un mundo ya marcado por el peso del apellido Getty. Inteligente y trabajador incansable, sirvió en la Segunda Guerra Mundial antes de incorporarse a Getty Oil. A diferencia de los otros hijos de su padre, George se volcó al negocio del petróleo, mostrando una habilidad que insinuaba que un día podría asumir el mando del imperio. La relación entre padre e hijo era complicada. J. Paul Getty admiraba la pericia empresarial de George, pero aplicaba los mismos estándares exigentes a todos en su organización. Su correspondencia dejaba ver una relación formal, repleta de temas de negocios, pero con escaso calor personal. George se esforzaba sin descanso por demostrar que estaba a la altura del nombre Getty, asumiendo responsabilidades cada vez mayores en la compañía. Eugene Paul Getty, conocido más tarde como John Paul Getty Jr., optó por un camino radicalmente distinto. Nacido en 1932 de la tercera esposa de J. Paul Getty, Adelphine Helmley, Eugene Paul empezó trabajando en el negocio familiar, gestionando las operaciones italianas de Getty Oil. Sin embargo, para la década de 1960, se había sumergido en el movimiento contracultural que barría Europa. Su segundo matrimonio con Talita Paul, en 1966, supuso su ruptura total con el mundo corporativo de su padre. Talita, modelo y actriz de origen holandés, se convirtió en un ícono del estilo de los 60.
Su palazzo en Roma se transformó en un punto de encuentro para artistas, músicos y la nobleza europea. La pareja representaba una nueva aristocracia que fusionaba el viejo dinero con sensibilidades bohemias. J. Ronald Getty, nacido en Berlín el 19 de diciembre de 1929 de J. Paul Getty y su quinta esposa, Anne Rohr, mantuvo un perfil más discreto que el de sus hermanos. Decidió labrarse su propio camino fuera del negocio familiar, aunque siguió implicado en asuntos de la familia, sobre todo durante la crisis posterior que envolvería al apellido Getty. Gordon Peter Getty, nacido el 20 de diciembre de 1933, también de J. Paul Getty y Anne Rohr, acabaría destacando como quizás el más exitoso de los hermanos en la gestión de la fortuna familiar. Mezclando el sentido de los negocios de su padre con inclinaciones artísticas, Gordon estudió música mientras conservaba sus intereses empresariales. Esa combinación inusual de talentos le sería de gran ayuda más adelante como fiduciario de la fortuna Getty. Pero fue el curso de la vida de George Getty II el que primero anunció el giro sombrío en la historia de la familia. A pesar de su aparente éxito en los negocios, George lidiaba con demonios personales. En 1951, se casó con Gloria Gordon y tuvieron un hijo. Pero a principios de los 70 afrontaba presiones crecientes, tanto personales como profesionales. El final llegó de forma trágica el 6 de junio de 1973, cuando George falleció en su casa de Los Ángeles a los 48 años. Tras una discusión con su esposa, se encerró en su dormitorio, ingirió una mezcla de alcohol y pastillas e hizo una herida devastadora con un tenedor de barbacoa. Tras una atención médica tardía, entró en coma y murió, dejando tras de sí interrogantes que nunca se resolverían por completo. La muerte de George Getty II supuso un punto de inflexión en la narración familiar. En cuestión de meses, otro drama golpearía, uno que acapararía titulares internacionales y cambiaría para siempre la visión del mundo sobre el apellido Getty. El secuestro de J. Paul Getty III, el hijo adolescente de Eugene Paul, convertiría las luchas privadas de la familia en un espectáculo público, desvelando el lado oscuro de heredar una de las mayores fortunas del mundo. El 10 de julio de 1973, en la Piazza Farese de Roma, John Paul Getty III, el hijo de 16 años de Eugene Paul Getty, desapareció. El adolescente, famoso por su estilo bohemio y su larga melena pelirroja, vivía de forma semi-independiente en Roma, frecuentando los clubes nocturnos y las escenas artísticas de la ciudad, mientras su padre combatía su adicción a las drogas en Inglaterra. Al principio, cuando se denunció el secuestro, pocos lo tomaron en serio. El joven Getty había bromeado antes sobre fingir su propio secuestro para sacarle dinero a su tacañísimo abuelo. Hasta la policía italiana dudaba, pensando que podía ser una broma montada por un chaval en busca de atención o de pasta. Esa desconfianza resultaría ser un error garrafal. 2 días después de la desaparición, su madre, Gail Harris, recibió la exigencia de un rescate. «Hemos secuestrado al nieto de Paul Getty», decía, y los secuestradores pedían $17 millones por su regreso sano y salvo. Lo que vino después se convertiría en uno de los casos de secuestro más sonados de la historia, revelando el oscuro dilema en el núcleo de la fortuna Getty. La respuesta de J. Paul Getty desde Sutton Place dejó al mundo de piedra. «Tengo 14 nietos», proclamó, «y si pago un céntimo de rescate, acabaré con 14 nietos secuestrados». Detrás de esa aparente frialdad estaba su creencia de que pagar rescate solo animaba a más secuestros. Además, albergaba dudas sobre si el secuestro era real, sospechando que su nieto había montado el tinglado. La situación puso a los padres del chico en un aprieto imposible. Su padre, Eugene Paul Getty, seguía lidiando con su adicción a las drogas en Londres y no tenía acceso al dinero que pedían los secuestradores. Su madre, Gail Harris, apenas había recibido una compensación tras divorciarse de Eugene Paul y estaba prácticamente sin un duro, a pesar del apellido familiar. La fortuna Getty, que valía miles de millones, estaba ahí al alcance de la mano pero inalcanzable, mientras la vida de un adolescente pendía de un hilo.
Con las semanas convirtiéndose en meses, los secuestradores se impacientaban cada vez más. Sus demandas de rescate topaban con el silencio o con regateos para bajarlo. El chico estaba retenido en las montañas de Calabria en condiciones durísimas, moviéndolo sin parar de un escondite a otro para no ser descubiertos. Sus captores, que luego se identificaron como miembros del sindicato criminal 'Ndrangheta, empezaron a perder la paciencia. Entonces, en noviembre de 1973, llegó un sobre a las oficinas del periódico Il Messaggero. Dentro había un mechón de pelo rojo y una oreja humana, junto con una amenaza. Bajad el rescate a 3 millones, o el próximo paquete será peor. Acompañando ese envío macabro venía una carta del joven Getty. Esto es la oreja de Paul. Si no recibimos dinero en 10 días, llegará la otra oreja. En otras palabras, llegará en pedacitos. Ese giro espeluznante por fin movió las cosas. J. Paul Getty accedió a poner $2,2 millones para el rescate, mientras que John Paul Getty Jr. cubría el resto. Tras negociaciones interminables, el rescate final se fijó en 2,8 millones. El 15 de diciembre de 1973, 5 meses después de su rapto, John Paul III apareció en una gasolinera abandonada entre Roma y Nápoles. El calvario físico había terminado, pero el daño psicológico apenas empezaba. El joven Getty llamó a su abuelo para agradecerle que hubiera asegurado su liberación, pero J. Paul Getty se negó a ponerse al teléfono. Ese último rechazo lo perseguiría al adolescente mientras intentaba recomponer su vida tras el secuestro. El caso sacó a la luz las contradicciones de la inmensa riqueza, una familia con miles de millones a su disposición, pero paralizada por la desconfianza, las disfunciones y las complejas dinámicas de una fortuna heredada. El secuestro de John Paul Getty III sería más que una historia criminal sensacionalista. Serviría como una parábola sombría sobre la riqueza, la familia y el precio de nacer en una de las fortunas más famosas del mundo. En los años posteriores al secuestro, la sombra oscura sobre la familia Getty solo se hizo más profunda. Las secuelas físicas y psicológicas moldearían no solo la vida de John Paul Getty III, sino la trayectoria de toda la familia. En 1974, se casó con Gisela Martin Sacker, que estaba embarazada de su hijo, abriendo un nuevo capítulo en su vida mientras lidiaba con el trauma de su cautiverio. J. Paul Getty nunca volvió a ver a su nieto tras el secuestro. Desde su mansión en Inglaterra, siguió ampliando su imperio empresarial y su colección de arte, como si estuviera ajeno al torbellino familiar que giraba en torno a su nombre. Cuando murió el 6 de junio de 1976, a los 83 años, su fortuna neta alcanzaba los $2.000 millones estadounidenses. Su testamento reflejaba tanto su pasión por el arte como su relación complicada con la familia. La mayor parte de su herencia fue a parar al fideicomiso del Museo J. Paul Getty. En el momento de su muerte, el imperio petrolero de Getty estaba en su apogeo. Getty Oil era una de las mayores empresas privadas de Estados Unidos, con intereses por todo el planeta. La concesión saudí que había conseguido en los años 40 se había revelado como uno de los acuerdos petroleros más rentables de la historia. Sin embargo, la muerte del patriarca puso en marcha una cadena de eventos que transformarían la fortuna familiar. Para el joven John Paul III, los años después del secuestro estuvieron llenos de luchas. En 1981, con 25 años, una mezcla devastadora de drogas, alcohol y Valium le provocó un derrame cerebral que lo dejó gravemente incapacitado, cuadripléjico, casi ciego e incapaz de hablar. Su cuidado demandaría atención las 24 horas del día durante el resto de su vida, con unos gastos que ascenderían a millones de dólares al año. Los años 80 trajeron cambios profundos a la fortuna de los Getty. En 1984, tras varios años de negociaciones complicadas, Texaco propuso comprar Getty Oil por $9.900 millones. Gordon Getty, en su rol como fiduciario del fideicomiso familiar, fue clave para llevar a cabo esa venta. Aunque el acuerdo generó una riqueza inmensa, también supuso el fin del control directo de los Getty sobre su principal fuente de ingresos, el negocio petrolero que J. Paul Getty
había levantado a lo largo de décadas. J. Paul Getty Jr., que seguía lidiando con sus propios demonios tras la tragedia de su hijo, experimentó una transformación notable. Después de la muerte de su adorada esposa Talita y del secuestro de su hijo, poco a poco superó su adicción a las drogas y terminó convirtiéndose en uno de los filántropos más generosos de Gran Bretaña. Como reconocimiento a sus obras benéficas, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero, pasando a ser Sir Paul Getty. Mientras tanto, el Getty Trust creció hasta convertirse en una de las instituciones artísticas más ricas del mundo. El legado de la familia seguiría definiendo cada vez más no por el petróleo, sino por el arte y la filantropía. A medida que las instituciones fundadas por J. Paul Getty seguían expandiéndose y adaptándose, pero la riqueza seguía cobrándole su precio a la familia. Gordon Getty, que había parecido manejar mejor que nadie las dinámicas familiares, se enfrentó a su propio escándalo público en 1999, cuando se destapó que había mantenido una segunda familia secreta en Los Ángeles durante muchos años. La noticia puso de relieve una vez más las vidas personales complejas que parecían marcar el nombre Getty. Cada generación de Gettys parecía tener que lidiar con sus propias batallas bajo el peso de la herencia. La fortuna que J. Paul Getty había acumulado gracias a décadas de decisiones astutas en los negocios se había convertido en algo completamente distinto. Un legado intrincado de arte, filantropía y traumas familiares que seguiría moldeando vidas mucho después de que se vendieran los pozos petroleros. El legado Getty continúa evolucionando, forjado por triunfos y tragedias por igual. John Paul Getty III vivió 3 décadas tras su derrame cerebral, necesitando cuidados constantes hasta su muerte en 2011, a los 54 años. Su hijo Balthazar Getty trazó su propio camino, logrando éxito como actor en Hollywood, aunque ni siquiera él pudo escapar del todo del peso del apellido familiar. Las instituciones que llevan el nombre Getty han prosperado de formas que quizás ni el propio J. Paul Getty habría soñado. El Getty Trust, creado mediante su testamento, se ha convertido en una de las organizaciones culturales y filantrópicas líderes del mundo. El Getty Center en Los Ángeles y la Getty Villa en Pacific Palisades se erigen como monumentos a su visión de hacer accesible el arte al público. Mark Getty, uno de los nietos de J. Paul Getty, mostró un tipo de astucia empresarial diferente a la de su abuelo al cofundar Getty Images en 1995. Esta empresa de medios digitales se transformó en una fuerza dominante en el mundo de la fotografía de stock y los contenidos digitales, demostrando que las generaciones siguientes podían crear sus propios negocios, aunque en industrias muy alejadas del petróleo. La historia de la familia ha capturado la imaginación pública de múltiples maneras. Libros, documentales y películas han intentado desentrañar las complejidades de la saga Getty. Lo más destacado, la película de Ridley Scott de 2017, Todo el dinero del mundo, dramatizó el secuestro de John Paul Getty III, mientras que la serie de FX Trust ofreció una perspectiva distinta sobre los mismos sucesos. Gordon Getty, ahora en los últimos 80 años de su vida, ha dedicado gran parte de ella a la composición de música clásica, persiguiendo sus pasiones artísticas mientras gestionaba los intereses empresariales de la familia. Su doble vida como hombre de negocios y artista quizás ejemplifique mejor que nada la transformación del legado Getty, de un puro comercio a una mezcla de negocios y afanes culturales. La historia de los Getty sirve como una parábola compleja sobre la naturaleza de la riqueza heredada en la América moderna. Lo que empezó como un imperio empresarial puro, basado en el petróleo y en negociaciones duras, evolucionó hacia algo mucho más variado. Una fuente de enriquecimiento cultural a través de las instituciones del Getty Trust y una advertencia sobre las cargas de la riqueza transmitida de padres a hijos. Hoy, las generaciones más jóvenes de Gettys siguen dejando su huella en el legado familiar. Nat Getty, descendiente de J. Paul Getty e hijo de Ariadne Getty, ha surgido como una destacada defensora LGBTQ+ y diseñadora de moda. Esto representa otra forma en que la historia de la familia Getty ha cambiado, reflejando valores sociales en evolución muy lejos de la conservadora industria petrolera que levantó la fortuna familiar. El nombre Getty sigue siendo sinónimo de riqueza, pero su significado ha variado.
Lo que antes se asociaba sobre todo con el petróleo y la industria, ahora se vincula por igual al arte, la cultura y la filantropía. Esa transformación refleja cambios más amplios en la sociedad estadounidense, desde la era industrial que J. Paul Getty dominó hasta la era digital que sus descendientes navegan ahora. En 1957, con $10 millones te podías permitir un montón de cosas en Manhattan. Y para uno en concreto, Huntington Hartford II, aquello significaba justo 12 meses de diversión pura. Su asignación anual del fondo fiduciario llegaba con la misma regularidad que el champán en su mansión de Newport. Pero incluso una fortuna capaz de llenar 16.000 supermercados A y P resultaba insuficiente para un hombre cuyos hábitos de gasto hacían que Gatsby pareciera un tacaño. Mientras los americanos corrientes contaban céntimos en las cajas de su familia, Hartford acumulaba castillos, recolectando propiedades como los niños coleccionan cromos de béisbol. Todo esto podría haber sido sostenible, tal vez, si el joven Huntington hubiera heredado el olfato para los negocios de su familia junto con sus miles de millones. No fue así. Y ahí radica el cuento de hoy, sobre cómo un hombre consiguió disipar una fortuna tan inmensa como el océano que rodea su adorada isla Paraíso. Como ya contábamos la historia de Huntington Hartford, el heredero multimillonario de la cadena de supermercados que se arruinó construyendo una isla particular. En el Manhattan reluciente de los años 50, $1.500 millones te daban para comprar un buen montón de comestibles. Y para Huntington Hartford II, heredero del imperio A y P, aquello le permitió adquirir casi todo, salvo, como veremos, un poco de sentido común. Así, mientras los americanos de a pie contaban monedas en las 16.000 cajas registradoras de los supermercados de su familia, el joven Hartford contaba casas, yates y empresas fallidas con la despreocupación de quien nunca ha oído hablar de presupuestos. Los arreglos del fondo fiduciario, ideados por sus astutos tíos, John y George Hartford, parecen un intento de un banquero por hacer literatura creativa. El joven Huntington recibía solo $10 millones al año en el valor de hoy, una cantidad que haría palidecer a los multimillonarios modernos, y de paso lo mantenían deliberadamente alejado de cualquier control real sobre las operaciones de A y P. Esa estructura fiduciaria generacional, pensada para proteger tanto a Hartford como la fortuna familiar, resultaba tan efectiva como intentar contener agua en una bolsa de papel. Ahora, sobre esos activos. Cuando hablamos de un portafolio inmobiliario, solemos pensar en una colección modesta de inmuebles. Pero la idea de Hartford de coleccionar propiedades hace que el tablero de Monopoly parezca minimalista. Ahí está Severs, su palacio de placeres en Newport, donde el champán corre con más puntualidad que las mareas. Su apartamento en Beekman Place se extiende por 11.000 pies cuadrados del mejor metro cuadrado de Manhattan. Cada habitación es un testimonio de lo que pasa cuando la riqueza ilimitada se cruza con una ambición sin frenos. El yate del hombre no es cualquier palacio flotante de Ginebra. Se trata de un bergantín convertido que hace que las embarcaciones de los oligarcas modernos parezcan de pueblo. Su colección de coches podría llenar un museo. Cada clásico automóvil vale millones en el mercado actual. Y hablando de museos, su colección de arte se convierte en un reproche bastante directo al arte moderno, repleta de obras maestras clásicas que él consideraba el verdadero arte, a diferencia de esos abstractos modernos tan espantosos que tanto detestaba. Pero es la isla Paraíso, antes conocida por el desafortunado nombre de Isla de los Cerdos, la que realmente muestra el talento particular de Hartford para la autodestrucción financiera. Comprada por $10 millones en 1962, esos son 90 millones en moneda actual, esta joya de las Bahamas se convirtió en su obsesión. Al mismo tiempo, invirtió 17 millones en su galería de arte moderno en Manhattan, un edificio de mármol que acabó conocido como el edificio Lollipop. Bastante apropiado para un hombre cuya fortuna se disolvería al final como azúcar bajo la lluvia.
Los planes de desarrollo para la Isla Paraíso parecen un sueño febril. Hoteles de lujo, un casino que avergonzaría a Las Vegas, boutiques a la altura de la Quinta Avenida. Todo ello dirigido a la élite mundial, que presumiblemente no tenía nada mejor que hacer con sus millones. Pero aquí es donde nuestra historia da un giro bastante dramático. Mientras Hartford se planta en su adquisición tropical, dirigiendo a las cuadrillas de construcción como si fuera César contemplando Roma, las nubes de tormenta financiera se acumulan con la sutileza de un huracán caribeño. ¿Qué pasa cuando la ambición ilimitada choca de frente con la realidad económica? La respuesta está en un cuento de advertencia sobre riqueza, despilfarro y el deseo desmedido de tenerlo todo en exceso. Una modesta tienda en la calle Vesey de Nueva York, en 1859, marcó el inicio de lo que crecería hasta convertirse en el primer imperio minorista de Estados Unidos, gracias a George Huntington Hartford y George Gilman. La gran compañía atlántica y del Pacífico de té empezó como un negocio sencillo, importando té directamente de China para saltarse a los intermediarios y ofrecer mejores precios a los consumidores. Sin embargo, el Hartford mayor tenía algo aún más valioso que el té. Una habilidad casi sobrenatural para captar los deseos y necesidades de los americanos corrientes. Ese comienzo humilde se transformó en una revolución minorista sin precedentes bajo el mando de sus hijos John y George Hartford hijo. Los hermanos no solo ampliaron la visión de su padre, sino que la revolucionaron. Para 1912, habían inventado el concepto de la tienda económica, rebajando precios al eliminar el crédito y los servicios de entrega. En 1915, lanzaron el modelo de pago en efectivo y recogida en el acto. Para 1925, ya habían impulsado el formato del supermercado moderno. Las tiendas de A y P se multiplicaron por Estados Unidos como células que se dividen. De 200 en 1900 a unas impresionantes 16.000 en 1930, con ventas anuales que equivaldrían a miles de millones en la moneda de hoy. La influencia de la familia iba mucho más allá del comercio minorista. Crearon sus propias fábricas, desarrollaron marcas de etiqueta privada y establecieron una cadena de suministro integrada verticalmente que se convirtió en el modelo para las operaciones comerciales modernas. El nombre Hartford se asoció con el éxito empresarial americano, y su riqueza rivalizaba con la de los Rockefeller y los Vanderbilt. En este mundo de prosperidad sin precedentes entró el joven Huntington Hartford II, nacido en un legado complejo que marcaría su destino. Su madre, Henrietta Gerard DuPont, provenía de la aristocracia sureña, con raíces familiares que se remontaban a la Charleston colonial. Sus extensos viajes por Europa y su profunda admiración por la cultura del viejo mundo influyeron enormemente en la crianza de su hijo. Insistió en la mejor educación, en las conexiones sociales adecuadas y en un aprecio por el arte y la cultura que más tarde impulsaría los ambiciosos proyectos culturales de Hartford. Su padre, George Huntington Hartford Jr., aunque formaba parte del imperio A&P, forjó su propio camino a través de la innovación, obteniendo numerosas patentes que engrosaron considerablemente la fortuna familiar. Pero fue Henrietta quien organizó la educación social de su hijo con precisión militar, introduciéndolo en los círculos más elitistas de América, donde el viejo dinero reinaba supremo y el nuevo dinero, incluso el de A&P, se veía con un desprecio apenas disimulado. En la escuela St. Paul's, entre los hijos de las familias más antiguas del país, Hartford recibía recordatorios diarios de su condición de forastero. A pesar de la inmensa riqueza de su familia, para sus compañeros seguía siendo el chico de la tienda de comestibles, un mote que dolía profundamente y alimentaba inseguridades que después se manifestarían en su desesperada búsqueda de aceptación social y legitimidad cultural. Cuando llegó el momento de que Hartford se incorporara al negocio familiar, sus tíos diseñaron lo que parecía un plan de entrada perfecto. Empezaría en el departamento de publicidad, aprendiendo el oficio desde abajo. Pero el arreglo resultó un desastre. En cuestión de meses, sus ideas poco convencionales y su resistencia a la autoridad llevaron a su despido, marcando el inicio de un patrón que definiría su carrera.
Sueños ambiciosos, seguidos de fracasos espectaculares. El impulso de Hartford para alejarse del imperio familiar establecido y lanzarse a empresas cada vez más arriesgadas estaba alimentado por una ambición arraigada, forjada en los pasillos de la alta sociedad. Esos años formativos moldearon a un hombre que acabaría arriesgando y perdiendo una de las mayores fortunas de América. En 1964, mientras el mundo del arte neoyorquino celebraba los salpicones crudos del expresionismo abstracto, Huntington Hartford se encontraba en su galería de arte moderno recién terminada, rodeado de obras maestras clásicas que le habían costado el equivalente a 33 millones de dólares de hoy. El edificio blanco reluciente, apodado el edificio Piruleta por sus críticos, se erguía como un reproche de mármol al modernismo en Columbus Circle. La visión de Hartford no se limitó a Manhattan. En las colinas soleadas sobre Los Ángeles, fundó una colonia de artistas, donde los pintores podían dedicarse a lo que él consideraba arte verdadero, lejos de la influencia corruptora de las tendencias contemporáneas. La aventura en California fue solo una parte de la construcción de su imperio en la costa oeste. Su mansión en Hollywood se convirtió en un escenario giratorio para la élite de celebridades americanas, donde uno podía encontrar a Elizabeth Taylor descansando junto a la piscina mientras Frank Sinatra tocaba el piano para entretener. Las fiestas se volvieron legendarias. Fuentes cristalinas rebosantes de champán, orquestas que tocaban hasta el amanecer y el propio Hartford moviéndose entre la multitud con una estrellita diferente en su brazo cada mes. Sin embargo, incluso mientras hacía de anfitrión en Hollywood, las ambiciones empresariales de Hartford lo llevaron a empresas cada vez más precarias. La fundación de la corporación Tusco en 1955 marcó su apuesta más audaz hasta entonces, un proyecto experimental de extracción de esquisto bituminoso en Colorado que devoró millones. La tecnología prometía revolucionar la producción de energía en América. En cambio, solo demostró que incluso el dinero de A&P podía arder tan rápido como el esquisto que procesaban. Su vida personal reflejaba la volatilidad de sus inversiones. 4 matrimonios, cada uno más ostentoso que el anterior, salpicados de affairs muy publicitados con actrices y socialites, le valieron el apodo sensacionalista de Hunt el Playboy. Su madre, Henrietta, observaba cada una de esas aventuras románticas con creciente horror. Desde su apartamento en Park Avenue, enviaba un flujo constante de cartas y emisarios para intentar guiar a su hijo hacia parejas más adecuadas. Cuando él anunció su compromiso con una actriz de 23 años, con Hartford teniendo 47 en ese momento, la intervención de Henrietta fue tan feroz que la joven huyó a Europa. Pero fue la Isla Paraíso la que realmente puso de manifiesto el talento de Hartford para los errores de cálculo más espectaculares. Para 1968, el proyecto se había tragado más de 28 millones de dólares, que ajustados por la inflación, rozaban los 250 millones en valores actuales. El Ocean Club emergió de las costas caribeñas con suelos de mármol traídos de Italia y lámparas de alaña francesas. Hartford soñaba con un casino que eclipsara a Montecarlo y contrató a arquitectos que habían trabajado para la realeza europea. Sin embargo, la licencia de juego esencial seguía siendo un espejismo, enredada en la política local y en intrigas internacionales. Mientras los costes de construcción se disparaban, los asesores financieros de Hartford empezaron a bombardearlo con mensajes cada vez más apremiantes. La fortuna de A&P, por inmensa que pareciera, no era infinita. Pero Hartford, plantado en su playa privada, contemplando cómo otro atardecer tenía el cielo de colores que ni siquiera sus maestros coleccionados podían igualar, seguía convencido de que la Isla Paraíso sería su gran triunfo. La siguiente llamada de sus contables podía aguardar hasta el día siguiente. Para 1970, el resplandeciente sueño de la Isla Paraíso se había convertido en una pesadilla de deudas impagadas y ambiciones rotas.
Huntington Hartford se erguía en las playas de arena blanca que había pretendido rivalizar con la Riviera francesa, viendo cómo su visión se deshilachaba poco a poco. El Ocean Club, ese monumento de mármol al derroche, había devorado más de 28 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a casi 250 millones en la moneda de hoy. Aún así, la licencia de juego clave seguía inalcanzable, atrapada en la red de política bahameña e intrigas globales. Los acreedores, que antes se dejaban deslumbrar por su aire aristocrático, ahora lo miraban con una sospecha mal disimulada. La fortuna de AIP, tan vasta e inquebrantable en apariencia, no bastó para saciar su hambre insaciable de proyectos grandiosos. Mientras los gastos de obra se acumulaban y los ingresos no aparecían, sus consejeros lanzaban advertencias cada vez más graves. Pero para Hartford, bañado en la luz del ocaso, la próxima llamada siempre podía esperar hasta mañana. Este patrón de ilusiones magníficas llegó a marcar el capítulo final de su imperio. Un garaje de aparcamiento automatizado fallido en Manhattan. Una agencia de modelos que chupaba dinero sin parar y una ristra de otras ideas descabelladas se cobraron su precio, agotando recursos que podrían haber apuntalado su sueño isleño en ruinas. Las demandas judiciales se amontonaban, con acreedores pisándole los talones por facturas sin pagar y préstamos en mora. Hasta su colección de arte, que antes era su orgullo, se convirtió en un lastre que tuvo que liquidar a cuentagotas. A medida que su riqueza menguaba, Hartford se apartó de los círculos sociales que lo habían idolatrado. Las invitaciones a cenas se evaporaron, sustituidas por agentes de cobros y reseñas tibias que vaticinaban el fin de una dinastía otrora gloriosa. El hombre que una vez fue agasajado por la élite de Hollywood se vio ahora aislado tanto en el plano emocional como en el financiero. En sus últimos años, Hartford intentó con desesperación rescatar lo que quedaba de su legado. Vertió los restos de sus fondos en un desarrollo hotelero maldito en las Bahamas, con la esperanza de revivir la magia de la isla paraíso. Pero el proyecto, como tantos otros antes, se hundió bajo el peso de su ambición y la escasez de dinero. Para cuando murió en 1979, el nombre de Hartford, que había sido sinónimo de éxito empresarial americano, se había transformado en una advertencia sobre la soberbia y la ruina financiera. La caída de Huntington Hartford se convirtió en una lección aleccionadora que resonó por los pasillos de la alta sociedad. Donde su nombre había evocado la prosperidad estadounidense, ahora servía como recordatorio sombrío de los riesgos de malgastar una herencia. Ese cambio en la percepción pública, del asombro por sus exhibiciones de opulencia a la lástima por su colapso financiero espectacular, resaltaba la fragilidad de las fortunas erigidas sobre el esfuerzo ajeno. En los años tras la muerte de Hartford en 1979, el legado familiar empezó a desvanecerse del centro de atención. El apellido Hartford, que una vez brilló en los anales del mundo empresarial americano, se fue retirando gradualmente de la escena social, mientras sus descendientes luchaban por limpiar su reputación manchada. La historia de advertencia sobre Huntington Hartford se grabó a fuego en la conciencia colectiva de la élite adinerada. Un ejemplo vivo de cómo una ambición desbocada y la falta de prudencia económica podían desbaratar incluso las dinastías más poderosas. Aún así, entre las ruinas de su imperio, algunas contribuciones culturales de Hartford lograron perdurar. La colección de arte que había acumulado con tanto celo, emblema de sus gustos refinados y sus bolsillos profundos, halló nuevos hogares en museos por todo el país. Y aunque el resort de la Isla Paraíso, que él imaginó como su obra maestra, se derrumbó por su exceso financiero, el lugar en sí acabaría rediseñado como un destino vacacional próspero. Su herencia sobrevivió al hombre que soñó con convertirlo en un Sanadú caribeño. En muchos sentidos, la vida de Huntington Hartford podía verse como un cuento de Horatio Alger al revés. Un hombre que heredó una fortuna inmensa solo para dilapidarla a través de una mezcla de proyectos grandiosos y caprichos personales.
Su legado se convirtió en un recordatorio sombrío de que la riqueza, por grande que sea, no asegura el éxito ni la felicidad. Para las futuras generaciones de herederos y aristócratas, la historia de advertencia sobre la desaparición de la fortuna de los Hartford serviría como una luz guía, moldeando su forma de gestionar las finanzas y moderando sus propias ambiciones. Imagínate plantado frente a una maravilla arquitectónica en Riverside Drive de Nueva York, donde un palacio digno de la realeza europea dominaba antaño el skyline de Manhattan. No se trataba de una mansión cualquiera, sino de un testimonio del sueño audaz de un solo hombre. Un chateau renacentista de 75 habitaciones que costó la friolera de $7 millones en 1906, lo que hoy equivaldría a más de 200 millones. Y este triunfo arquitectónico, con sus techos recubiertos de pan de oro, galería de arte privada y órgano de tubos de 3 pisos, erigido como un monumento a la primera era de excesos de América. Este era Riverside, la morada de Charles M. Schwab, un hombre cuya ascensión desde obrero en una fábrica hasta titán del acero encarnaba el sueño americano. En el mundo reluciente de la Edad Dorada de Estados Unidos, donde magnates como Carnegie y Morgan imperaban con mano de hierro, Schwab forjó su propio imperio con un toque teatral. Como primer presidente de US Steel, la primera corporación billonaria del mundo, percibía un salario anual de $100.000 más un bono de $1 millón. Sin embargo, bajo el brillo del éxito yacía una historia de declive dramático. Gastaba el dinero como si lloviera, organizando fiestas opulentas con champán a raudales, manteniendo una flota de yates y construyendo residencias palaciegas que rivalizaban con las de la aristocracia europea. Su afición por el lujo se extendía desde su finca veraniega en Loretto, Pensilvania, hasta gestos filantrópicos grandiosos que parecían más espectáculos teatrales que auténtica caridad. En este episodio de hoy, exploraremos el ascenso extraordinario y la caída trágica de Charles M. Schwab. Desde las acerías de Pensilvania hasta un legado perdido cuando los excesos de una vida dorada se desvanecieron en simples recuerdos. Parecía tenerlo todo. Una fortuna que haría alzar las cejas perfectamente arregladas a los multimillonarios de hoy. En efecto, en el apogeo de su familia, Charles M. Schwab presidía un imperio de vértigo valorado en $40.000 millones en moneda actual. Una cantidad que lo sitúa firmemente entre los titanes de la Edad Dorada de América. Pero fue la forma en que lo exhibía lo que realmente captaba la atención. Por ejemplo, su pièce de résistance era la magnífica mansión Riverside en Manhattan, un ícono de exceso por $200 millones de hoy. Esta maravilla arquitectónica ocupa toda una manzana en Riverside Drive. Hablamos de 75 habitaciones rebosantes de opulencia al estilo chateau francés, con una capilla gótica que avergonzaría a Notre Dame y escaleras de mármol que prácticamente exigen una entrada triunfal. El patio de palmeras albergaba a 300 de los mejores de la sociedad y las alfombras originales adornaban los pasillos como si fueran meras decoraciones, mientras que obras maestras europeas sin precio colgaban de las paredes con la misma naturalidad que fotos familiares. Además, el salón de baile, chorreante de pan de oro y cristal, servía de escenario donde la realeza industrial de América ejecutaba su danza social. Pero eso era solo la residencia urbana. Saltemos ahora a Loretto, su santuario veraniego en Loretto, Pensilvania. Este palacio campestre de 44 habitaciones se extendía por 400 acres de lo que solo puede describirse como perfección botánica. Piscina cubierta, por supuesto, teatro privado, naturalmente, y, cómo no, una bolera. ¿Esperarías algo menos? El hombre acumulaba una colección de propiedades que haría llorar a un magnate inmobiliario. Pabellones de caza en Nueva Jersey, retiros costeros, inversiones urbanas que parecían el portafolio de un campeón de Monopoly. Su yate, Loretto,
requería $300.000 al año solo en mantenimiento. Eso es lo que cuesta la casa de algunas personas, ojo. Y sin embargo, bajo esta catedral del consumo latía un corazón sorprendentemente generoso. Loreto se transformó bajo su mecenazgo. Surgieron escuelas, aparecieron iglesias, la infraestructura tomó forma. Sus donaciones caritativas igualaban dólar por dólar sus caprichos personales, financiando desde bibliotecas públicas hasta escuelas técnicas, especialmente en Bethlehem, Pensilvania. Por eso duele tanto ver la caída de un hombre tan icónico, que además creció con raíces humildes de inmigrante. Como veremos en el próximo capítulo. A la sombra de las montañas Allegheny de Pensilvania, donde el polvo frío y las cruces católicas salpican el paisaje en igual medida, la historia americana de Charles M. Schwab empezó no con grandiosidad, sino con la determinación callada de inmigrantes alemanes. Su padre, John Anthony Schwab, había cruzado un océano cargando poco más que esperanza y manos encallecidas. El mayor Schwab se casaría con Pauline Farabor, ella misma nacida de linaje germano-americano. Su unión sería bendecida en 1862 con un hijo que un día comandaría imperios industriales. La mudanza de la familia a Loreto, Pensilvania, resultó pivotal. Era un pueblo donde la fe y el comercio se entrelazaban, donde las torres de Francis College se alzaban a través de la niebla de la montaña, y en el lugar donde el modesto negocio de lana y algodón de John Anthony apenas daba para lo esencial, aunque solo por los pelos. El joven Charles, o Charlie, como lo conocían los habitantes del pueblo, absolvía lecciones que ninguna escuela de negocios podría impartir. El peso de $1, el valor de un apretón de manos, el código no escrito de las comunidades montañosas, donde la palabra de un hombre valía más que el dinero en su cartera. En las escuelas católicas de Loreto, los dones extraordinarios del joven Charlie empezaron a manifestarse. Su memoria, que los profesores describían como casi fotográfica, le permitía recitar pasajes enteros de texto de memoria tras una sola lectura. Pero lo que realmente lo distinguía era esa alquimia peculiar de encanto y competencia. Ya fuera calculando sumas complejas en su cabeza o organizando eventos escolares, Charlie Schwab tenía esa rara capacidad de hacer que todos en su entorno se sintieran como la persona más importante del mundo. A los 12 años, mientras otros chicos jugaban, Charlie clavaba estacas para equipos de topografía, ganando $1.50 al día, un dinero real en esa zona montañosa. Más tarde, tras el mostrador de la tienda de comestibles de Loreto, exhibía un talento casi teatral para el comercio. Los clientes observaban hipnotizados cómo sumaba pedidos complicados mentalmente, todo mientras mantenía una charla cálida que les hacía olvidar que estaban haciendo negocios. Su madre, Pauline, al percibir algo excepcional en su hijo, fomentó su don para la música junto a su habilidad matemática. Los dedos del joven Charlie, igual de hábiles en las teclas del piano que en los cálculos de beneficios, insinuaban una versatilidad que más adelante le serviría tanto en salas de juntas como en salones de baile. Esos talentos aparentemente dispares, la sensibilidad artística y la precisión matemática, acabarían fusionándose para crear algo sin precedentes en la industria estadounidense. Un empresario capaz de dominar los detalles minuciosos de la producción de acero y al mismo tiempo inspirar a miles con la fuerza de su personalidad. Sin embargo, cuando el joven Charlie se hallaba al borde de la adultez, el destino preparaba un encuentro que transformaría a este prometedor chico de las montañas en una leyenda industrial. En las calles humeantes de Pittsburgh, Andrew Carnegie, el principal varón del acero del país, estaba a punto de conocer a un joven cuya combinación extraordinaria de encanto, habilidad y ambición remodelaría no solo una industria, sino la misma esencia del mundo de los negocios en América. En el mundo cargado de humo de las acerías de Pittsburgh, la trayectoria de Charles Schwab desafiaba el orden establecido. El joven que una vez había clavado estacas en el suelo montañoso de Loreto
se encontró impulsando su ambición en el corazón mismo de la industria estadounidense. Carnegie Steel, ese gran crisol de poder industrial, se convirtió en su campo de pruebas. Y Andrew Carnegie en persona, el escocés menudo que controlaba el destino del acero en América, se convirtió en su mentor. La transición de obrero manual a asistente de ingeniería solo tardó 6 meses. Una promoción tan rápida que dejó murmullos a su paso. Pero quienes trabajaban junto al joven Schwab lo entendían. Aquí había un hombre que podía calcular fórmulas metalúrgicas complejas en su mente, mientras, al mismo tiempo, encantaba a curtidos trabajadores de las acerías y a financieros del este por igual. Carnegie, observando desde sus oficinas fortificadas, reconocía algo de sí mismo en este joven que parecía dominar cada reto con una facilidad casi teatral. A los 24 años, Schwab dirigía las Homestead Works de Carnegie, la joya de la corona del imperio del acero. Obreros el doble de mayores que él recibían órdenes de este prodigio que recordaban no solo sus nombres, sino también los cumpleaños de sus hijos. A los 35 ascendió a la presidencia de Carnegie Steel, el hombre más joven en alcanzar tales alturas. Sus métodos diferían radicalmente del puño de hierro de sus contemporáneos. Donde otros gobernaban por el miedo, Schwab dirigía con una fuerza personal casi magnética, pionero en programas de reparto de beneficios que convertían a los trabajadores en interesados directos. La creación de US Steel en 1901 reveló el verdadero genio de Schwab. En habitaciones llenas de humo, donde los titanes industriales tramaban el futuro de la manufactura estadounidense, Schwab orquestó una fusión de escala sin precedentes. Los números eran asombrosos. 492 millones de dólares, la primera corporación de $1.000 millones en América. Su participación personal, 28 millones en acciones, representaba una riqueza que la mayoría de los hombres ni siquiera podía soñar. Pero para Schwab, esto era solo el preludio. La adquisición de Bethlehem Steel en 1904 marcó su obra maestra. La empresa en apuros, bajo la guía de Schwab, se convirtió en un laboratorio de innovación industrial. Su apuesta por el Viga HBA de Bethlehem, un diseño revolucionario que literalmente remodelaría los cielos de América, demostraba tanto visión tecnológica como coraje comercial. Cada gran proyecto de construcción de la época, desde los enormes vanos del puente George Washington hasta la reluciente aguja del edificio Chrysler, llevaba el sello del acero de Bethlehem. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el poder industrial de América resultaba crucial para la victoria aliada, el genio organizativo de Schwab alcanzó su punto culminante. El propio presidente Wilson le pidió que acelerara la construcción de barcos. Los resultados fueron impresionantes. Bajo la dirección de Schwab, los astilleros estadounidenses fabricaron naves a un ritmo que parecía desafiar las leyes de la física. Su imperio se extendió más allá del acero, abarcando la minería, la manufactura y el sector inmobiliario. Magnates financieros como J.P. Morgan lo consideraban un igual. Líderes políticos buscaban su consejo. Se movía por los círculos más altos del poder global con la misma naturalidad que había demostrado años atrás en la tienda de comestibles de Loreto. Sin embargo, justo en el punto más alto de su éxito, con los hornos de Bethlehem Steel rugiendo y su fortuna personal pareciendo ilimitada, el destino preparaba un giro cruel. En el deslumbrante Nueva York de los años 20, mientras las bandas de jazz tocaban y el champán corría libremente, los primeros temblores de la caída de Charles Schwab ya se agitaban bajo la superficie de su aparente imperio inexpugnable. La especulación bursátil que antes había convertido en oro todo lo que tocaba empezó a traicionarlo. Cada pérdida lo empujaba a aventuras cada vez más arriesgadas. Aun antes de que el martes negro proyectara su sombra sobre Estados Unidos, el hombre que había ascendido de las montañas de Pensilvania descubría que la gravedad financiera no perdona a nadie, ni siquiera a los titanes industriales.
La Gran Depresión golpeó con la fuerza de una explosión en un alto horno. Los certificados de acciones de Bethlehem Steel, que antes valían $200 por título y se exhibían con orgullo en salas de juntas con paneles de roble, ahora se negociaban por menos del precio de un almuerzo de obrero. Las cifras contaban una historia de destrucción casi mítica. Miles de millones en valor evaporándose como niebla matutina. Las garantías personales sobre préstamos empresariales convirtiéndose en yugos alrededor del cuello de sus fiadores. Cada edición de los periódicos financieros escribía un nuevo capítulo en el desmantelamiento de una leyenda. La mansión de Riverside, ese monumento al exceso de la Edad Dorada que había albergado a príncipes y presidentes, se erigía como testigo mudo de la inversión de fortuna de su dueño. Incapaz de pagar siquiera los impuestos básicos sobre la propiedad, Schwab vio cómo su mayor símbolo de éxito se le escapaba de las manos. El proceso de embargo de la finca atrajo multitudes de curiosos, algunos tal vez recordando noches en que habían bailado bajo sus arañas de cristal. Su querido yate, que una vez había sido la admiración de Montecarlo, se vendió por una fracción de su valor. La colección de arte que había hecho desmayarse a los críticos se dispersó para saldar deudas con acreedores. La transformación fue brutal en su integridad. El hombre que antes calculaba de cabeza cifras complejas de producción de acero, ahora luchaba por cuadrar su libreta de cheques. Desde su nuevo hogar, un modesto apartamento que en otro tiempo habría albergado a uno de sus gerentes intermedios, pedía prestado dinero a amigos cada vez más reacios. Su famosa sonrisa, capaz antaño de sonsacar millones a los banqueros más curtidos, se tensó, se volvió escasa y al final desapareció por completo. La salud flaqueó al mismo tiempo que la fortuna. La figura robusta que había recorrido los molinos, memorizando nombres y anécdotas de los trabajadores, se encorvó, titubeante. Su legendario optimismo, que había contribuido a erigir rascacielos y botar barcos, al fin cedió bajo el peso acumulado del desastre. Incluso el acero de Bethlehem, la empresa que había convertido de un negocio agónico en un coloso industrial, se le escapó de las manos, aunque sus hornos siguieran ardiendo. Cuando la muerte llegó en 1939, encontró a Charles Schwab en unas circunstancias que habrían parecido imposibles en sus días de gloria. El balance final revelaba deudas de $340.000, una cantidad que le habría parecido calderilla al hombre que una vez manejó el equivalente a miles de millones. Los obituarios se esforzaban por reconciliar al genio industrial que había moldeado el skyline de Estados Unidos con la figura quebrada que murió prácticamente en la miseria. Pero quizá la ironía más profunda radicaba en lo que quedaba del legado de Schwab. Aquí había un hombre que había revolucionado la construcción de edificios, cuyo acero había hecho posible la forma misma de la América moderna. Sin embargo, murió sin tener fondos suficientes para pagar su propio funeral. La decadencia fue tan absoluta que incluso las montañas de Loreto, donde había empezado su extraordinario periplo, parecían proyectar sombras más largas sobre su recuerdo. Aún así, cuando los años 40 amanecieron y Estados Unidos se hallaba al borde de otra gran transformación, quedaban preguntas sobre la verdadera esencia del legado de Charles Schwab. En la primavera de 1946, mientras Estados Unidos salía victorioso de la Segunda Guerra Mundial, Emma Urania Dinky Schwab falleció en un relativo anonimato, cerrando el último capítulo de la dinastía Schwab. Había sobrevivido a su esposo por 7 años, habitando un mundo que había olvidado los días en que el nombre Schwab abría todas las puertas de Nueva York. Su matrimonio, sin hijos a lo largo de las décadas, no dejaba heredero directo para perpetuar ni el apellido familiar ni su legado. El balance final del patrimonio Schwab servía de testimonio crudo a la total colisión de la dinastía. Los acreedores rebuscaban entre los activos restantes como carroñeros tras una tormenta,
encontrando poco de valor que no hubiera sido ya reclamado. Incluso objetos personales que en su día se atesoraban por los recuerdos que evocaban, más que por su valor, acabaron en subasta. El hombre que había levantado corporaciones multimillonarias dejó como herencia una montaña de deudas y decepciones. Bethlehem Steel superó la muerte de su fundador, pero nunca recuperó su antiguo esplendor. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la empresa que una vez revolucionó la construcción en Estados Unidos fue perdiendo fuelle poco a poco, hasta declararse en bancarrota en 2001. Los hornos que forjaron el acero para los edificios más icónicos del país guardaron silencio en 2003, sellando el fin de una era industrial que el propio Schwab había contribuido a forjar. En Loreto, donde comenzó la historia de Schwab, la tarea de preservar su recuerdo recayó en sociedades históricas, no en sus descendientes. Los terrenos de Immigr, que antes se cuidaban con esmero para competir con palacios europeos, terminaron rindiéndose al avance inexorable de la naturaleza. Los miembros actuales de la amplia familia Schwab llevan vidas del todo corrientes. Su vínculo con el titán del acero existe sobre todo en los registros genealógicos y en las anécdotas familiares. Sin embargo, la influencia de Schwab perdura de formas inesperadas. Las instituciones educativas que respaldó siguen cumpliendo su labor. Tal vez sea su legado más perdurable. Bethlehem, en Pensilvania, convirtió sus ruinas industriales en emblemas de regeneración, demostrando que incluso en el declive, la visión de Schwab podía inspirar innovación. Los rascacielos de acero que ayudó a hacer posibles siguen alzándose hacia las nubes sobre las ciudades estadounidenses como monumentos mudos a su genio técnico. El tiempo ha dictado un veredicto complejo sobre el legado de Charles Schwab. Los observadores modernos ven en su historia lecciones de advertencia sobre la soberbia y la fugacidad de la riqueza. Sus innovaciones en la gestión, el énfasis en el bienestar de los trabajadores y la fe en el refuerzo positivo se han convertido en prácticas habituales en la industria actual. La misma volatilidad de su fortuna sirve de aviso a los titanes contemporáneos que podrían creerse a salvo de cualquier revés. Al final, lo más profundo del legado de Schwab quizá no resida en lo que construyó o perdió, sino en lo que su relato desvela sobre la experiencia americana en sí misma. Aquí había un hombre que encarnaba tanto la promesa como el peligro del sueño americano. El ascenso vertiginoso desde la pobreza hasta una riqueza inimaginable, el espíritu innovador que transformó una industria entera y la soberbia que al cabo lo hizo derrumbarse todo. El acero con el nombre de su compañía sigue presente en puentes y edificios por todo Estados Unidos, aun cuando la fortuna que los levantó se desvaneció como niebla matutina. Tal vez esa sea la verdadera herencia de Charles Schwab. No los millones ganados y perdidos, sino la transformación física de América misma. Una transformación que, para bien o para mal, contribuyó a moldear la nación en la que vivimos hoy. Creas o no, esas monedas de 5 centavos que echas en el portamonedas y olvidas, una vez financiaron el rascacielos más alto del planeta. Frank Woolworth captó algo esencial sobre el consumo americano que ningún graduado de Harvard en empresariales habría entendido. Que la gente corriente anhelaba tocar las mercancías antes de comprarlas, pasear por las tiendas sin que la juzgaran, entregarse a una terapia de compras independientemente de su posición social. Con el tiempo, cada humilde moneda, multiplicada por millones de clientes en cientos de locales, generó suficiente riqueza para erigir mansiones que décadas después acogerían videoclips de Taylor Swift. De hecho, la fortuna familiar de los Woolworth escaló hasta permitir construir el rascacielos más alto del mundo, pagado al contado, y comprar residencias opulentas que rivalizaban con las fincas de los barones industriales. No obstante, en las décadas siguientes a la muerte de Frank, sus descendientes convirtieron un patrimonio bien administrado en un despilfarro familiar imprudente, organizando fiestas millonarias en plena Gran Depresión
y viendo su herencia de los 5 y 10 con vergüenza. El desenlace llegó con disputas familiares amargas por los activos menguantes, la venta del querido rascacielos de Frank y la quiebra final de un imperio erigido céntimo a céntimo. Por eso, en este episodio de All Money Luxury, rastrearemos el espectacular ascenso multimillonario y la devastadora caída de la familia Woolworth, la dinastía minorista más dramática de Estados Unidos. El último, el mejor, el cada vez más espectacular espectáculo navideño de Woolworth. El aire Super Crow Tapes había llegado en Freeze, Tell-Tape y Book Newport. Mientras algunos multimillonarios de ahora construyen cohetes para huir de los problemas terrestres, Frank Woolworth levantó algo mucho más impresionante para su época. Un universo comercial entero donde los americanos de a pie podían permitirse un sorbo de la buena vida. Cuando la muerte frenó por fin el notable ascenso de Frank en 1919, su fortuna personal alcanzaba los 76,5 millones de dólares, equivalente al 21 millésimo del Producto Nacional Bruto de todo Estados Unidos. En moneda actual, esa cantidad superaría los 1.000 millones de dólares. Y algunos historiadores financieros sostienen que la riqueza de los Woolworth llegó incluso más alto. Tan colosal era el patrimonio Woolworth, que cuando Frank decidió edificar el edificio más alto del mundo en Nueva York, simplemente pagó los 13,5 millones del proyecto completo en efectivo. La residencia más destacada de la familia fue Winfield Hall, la mansión que Frank tenía en Long Island y que costó 10 millones de dólares en su construcción. Una cifra tan descomunal para los primeros años del siglo XX que equivaldría hoy a un capricho de billonario. La finca era tan impresionante que acabó sirviendo de escenario para el videoclip de Taylor Swift en 2014, Blank Space. Un epílogo perfecto para un lugar levantado sobre los sueños de millones de compradores de clase media. Aunque el propio Frank era conocido por ser prudente con el dinero a pesar de su enorme fortuna, las generaciones siguientes, sobre todo Barbara Hatton, se hicieron famosas por sus hábitos de gasto desmedido. La fiesta de su 18 cumpleaños en 1930, organizada de forma imprudente en pleno corazón de la Gran Depresión, costó alrededor de $1 millón ajustados por inflación, lo que provocó una fuerte reacción pública ante esa exhibición tan insensible en medio del sufrimiento nacional. Su estilo de vida posterior se convirtió en el pan de los tabloides, con 7 matrimonios y divorcios, incluido el de la estrella de Hollywood Cary Grant, y cada separación le sacó millones de los fondos familiares. Tuvo un inicio tan infeliz. El hecho de que su madre se suicidara, el hecho de que su padre no se preocupara y fuera conocido por colmar a amigos, familiares e incluso extraños con regalos carísimos. Bárbara tenía casas en varios países, acumuló colecciones inmensas de joyas y organizaba fiestas que habrían dejado boquiabiertos a la realeza europea. Esta mezcla de genio del comercio y derroche generacional resume la típica historia del dinero americano. El emprendedor brillante que levanta un imperio con innovación y tenacidad, seguido por herederos que carecen tanto del olfato empresarial del fundador como de su control financiero. En efecto, tras cada gran fortuna hay una historia de origen, y los miles de millones de Woolworth no empezaron con diamantes y mansiones, sino con las manos encallecidas de granjeros que jamás imaginaron que su linaje transformaría el comercio americano para siempre. La saga de la familia Woolworth no arrancó en los pasillos relucientes de las tiendas minoristas, sino en el fértil suelo de Inglaterra, de donde viene su apellido, derivado del antiguo nombre del lugar inglés Woolworth, que significa cercado de la granja del británico o del galés. Hacia el siglo XI, los Woolworth se habían afincado como propietarios de tierras en Surrey, Inglaterra, con documentos que atestiguan su participación en la gobernanza local durante la era normanda. El viaje transatlántico del linaje Woolworth empezó alrededor de 1665, cuando granjeros ingleses con ese nombre emigraron a la colonia de la bahía de Massachusetts. Richard Woolworth, un tejedor de St. Albans,
llegó a Newport, Massachusetts, en 1678, lo que marca la primera mención documentada del apellido en los registros coloniales. Este antepasado emprendedor se casó con Hannah Huggins, hija de una familia prominente de Suffield, Connecticut, y obtuvo concesiones de tierras a lo largo del valle del río Connecticut, afianzando a los Woolworth como granjeros en las colonias en desarrollo. A lo largo de generaciones sucesivas, la familia amplió sus posesiones agrícolas, con descendientes posteriores cultivando tabaco y sirviendo en las milicias locales durante la Revolución Americana. El padre de Frank, John Havel Woolworth, nacido en 1821 en Rodman, Nueva York, prosiguió la tradición agrícola familiar. Su matrimonio con Fanny McBrayer en 1849 incorporó sangre escocesa e irlandesa al linaje, fusionando la tradición agraria inglesa con la resiliencia escocesa e irlandesa, que más tarde influiría en el enfoque de Frank hacia los negocios. A pesar de su herencia respetable, la granja de la familia Woolworth en Great Bend solo daba retornos modestos, sumiendo la infancia de Frank en la dura realidad económica del campo. La familia había estado dedicada a la agricultura durante generaciones, y fue en una pequeña parcela de tierra en la diminuta comunidad de Great Bend, Nueva York, donde nació Frank Woolworth el 13 de abril de 1852. Nacido el 13 de abril de 1852, el joven Frank compaginaba las tareas de la granja con los estudios en una escuela de una sola aula, donde su educación se centraba en aritmética práctica y caligrafía. A los 16 años, Frank abandonó la educación formal para trabajar a tiempo completo en la granja familiar. Pero un incidente decisivo avivó pronto su espíritu emprendedor. En 1868, Frank y su hermano Charles juntaron monedas para comprar un pañuelo de 50 centavos para su madre, solo para sufrir la humillante burla de los dependientes de la tienda por su sueldo menudo. Una experiencia que implantó en Frank el deseo de crear espacios comerciales donde los clientes pudieran mirar sin juicios. Su entrada en el mundo del comercio empezó de forma humilde en 1873 como chico de almacén en Augsbury and Moore Dry Goods en Watertown, Nueva York, donde observó el éxito de una mesa de mercancía a 5 centavos, un concepto que más tarde expandiría hasta convertirlo en un imperio minorista. A pesar de un fracaso inicial devastador, cuando su aventura en Utica se hundió en 1879, Frank se recuperó con rapidez, abriendo una tienda en Lancaster, Pensilvania, meses después, que pionera el modelo de precios fijos de 5 y 10 centavos. Esta innovadora combinación de las tradiciones mercantiles de sus antepasados ingleses con la frugalidad escocesa e irlandesa dio lugar a un formato de venta al por menor que democratizaría las compras para generaciones de estadounidenses. Él trabajaba 14 horas al día reponiendo estanterías, atendiendo a los clientes y montando exhibiciones llamativas para las que demostró tener un talento notable. A los 21 años, la verdadera formación de Frank Woolworth en el comercio minorista empezó en serio cuando consiguió un puesto en una tienda de artículos secos en Watertown, Nueva York, donde ganaba un modesto salario de $3.50 a la semana. La experiencia de compra convencional de la época obligaba a los clientes a pedir cada artículo a los dependientes que estaban apostados detrás de los mostradores. Un proceso tedioso que generaba barreras innecesarias entre los compradores y la mercancía. A pesar de la rutina, Frank se sentía fascinado por el ambiente animado, el tintineo satisfactorio de las monedas, las mujeres regateando por cintas y los coloridos carretes de hilo dispuestos con esmero en las estanterías. Su aguda observación le reveló una verdad fundamental. Los clientes odiaban depender de los dependientes para cada compra insignificante y anhelaban la libertad de curiosear por su cuenta. Durante unas vacaciones en Pensilvania, en 1878, Frank se topó con una pequeña tienda que exponía artículos baratos sobre mesas abiertas para que los clientes los examinaran sin que los empleados interfirieran. Una idea que disparó su imaginación emprendedora. El genio de Frank no consistió en copiarla tal cual, sino en perfeccionarla con una innovación clave: fijar precios claros de 5 y 10 centavos. Su primer intento, la gran tienda de 5 centavos en Utica, Nueva York,
Se inauguró en 1879 con grandes expectativas, pero se estrelló de forma espectacular tras solo 6 semanas. Sin desanimarse por este fracaso inicial, Frank obtuvo más financiación y lo intentó de nuevo en Lancaster, Pensilvania, donde su segundo esfuerzo cambiaría para siempre el comercio minorista estadounidense. La tienda de Lancaster abrió el 21 de junio de 1879 con un inventario humilde valorado en solo $31, formado por artículos sencillos colocados sobre mesas abiertas. En un rincón de la antigua F.W. Woolworth de 5 y 10 centavos se encuentra este mostrador de almuerzos de 74 pies que sirve clásicos americanos tal como lo hacía en los años 50. Estamos preparando hamburguesas. Carteles llamativos anunciaban que cualquier artículo costaba 5 o 10 centavos, sin excepciones. Un mensaje directo que eliminaba la incertidumbre y la intimidación típicas de las experiencias de compra tradicionales. Al mediodía del día de apertura, la tienda estaba abarrotada de clientes, sobre todo esposas de granjeros, que disfrutaban examinando la mercancía sin vigilancia. El modesto inventario de Frank se agotó en cuestión de días, y para finales del mes había ganado $127, suficiente para financiar una segunda ubicación. La noticia del novedoso concepto de compra se extendió rápidamente, y para 1900, la compañía Woolworth operaba 59 tiendas en el noreste de Estados Unidos. Solo 11 años después, Frank dirigía más de 600 locales en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El verdadero brillo del modelo de negocio de Frank no radicaba solo en los precios bajos, sino en sus medidas implacables de reducción de costos. Compras directas a los fabricantes que eliminaban intermediarios, contratación de jóvenes dependientes inexpertas para mantener salarios mínimos y el uso estratégico de espejos en tiendas pequeñas para crear una ilusión de amplitud. Los clientes sentían una sensación de riqueza y abundancia al recorrer pasillos llenos de lujos asequibles, un efecto psicológico que Frank comprendía a la perfección. Su filosofía minorista democratizó el consumo, permitiendo que incluso los estadounidenses más pobres participaran en la cultura del consumidor emergente que definiría la América del siglo XX. Para 1900, Frank había pasado de ser un chico de granja humillado que le compraba una bufanda a su madre a convertirse en un visionario del comercio con la riqueza y la ambición suficientes para planear su siguiente proyecto audaz. Tras conquistar el comercio minorista americano, Frank Woolworth buscó un monumento más perdurable a su éxito, una estructura tan imponente que inmortalizara su nombre en el horizonte de Nueva York y sirviera de testimonio al poder de los níqueles y centavos acumulados por millones. Para 1910, su visión se materializó en forma de un coloso de 792 pies en Manhattan, el edificio Woolworth, una maravilla arquitectónica que transformó un humilde concepto minorista en un símbolo altivo del capitalismo americano. Encargó al arquitecto Cass Gilbert que diseñara una estructura que fusionara el comercio con una grandiosidad catedralicia, dando como resultado una obra maestra neogótica adornada con arcos puntiagudos, gárgolas amenazadoras y un vestíbulo resplandeciente con pinturas de hoja de oro. La atención al detalle rayaba en el derroche. 30 millas de molduras de latón recorrían los pasillos. Suelos de mármol raro brillaban bajo los pies, y una artesanía intrincada convertía lo que podría haber sido un anodino edificio de oficinas en un templo del comercio. El coste fue astronómico, $13,5 millones. Sin embargo, Frank insistió en pagar toda la suma en efectivo, rechazando con orgullo préstamos y opciones de financiación. Cuando los asesores le advirtieron sobre el gasto excesivo, Frank desechó sus preocupaciones, declarando que el edificio no era para hoy, sino para mañana. La gran inauguración el 24 de abril de 1913 fue un espectáculo. Cuando el presidente Woodrow Wilson pulsó un botón en Washington, D.C., 80.000 luces eléctricas se encendieron de inmediato en el exterior, provocando exclamaciones de asombro entre las multitudes de Nueva York.
Los periódicos lo bautizaron como la octava maravilla del mundo, y durante un tiempo fue el edificio más alto de la Tierra. Sin embargo, tras este gran logro, la salud de Frank iba empeorando. 6 años después de la inauguración de su edificio, el 8 de abril de 1919, Frank se derrumbó en medio de una reunión de la junta directiva. Sus últimas palabras, según se dice, instaban a expandir más tiendas, mientras la vida se le escapaba a los 66 años. El hombre que había convertido monedas de 10 centavos en un imperio dejaba tras de sí una inmensa fortuna de $27 millones y una familia no preparada para guiar su legado. Su hija Edner heredó una gran riqueza, pero no mostraba ningún interés por las operaciones minoristas, prefiriendo jardines y bibliotecas a las salas de juntas. El liderazgo de la compañía recayó en el primo de Frank, Hubert, cuya inclinación por el golf por encima de la gestión inició el lento deterioro de las tiendas antes impecables. La tragedia golpeó cuando Edna se quitó la vida. Su fortuna pasó a su hija Barbara Hutton, una joven mujer mal equipada para manejar tal riqueza y abocada a una vida de excesos notorios y profunda infelicidad personal. Mientras el cuerpo de Frank Woolworth descendía a la tumba, el futuro de su imperio seguía incierto. El patriarca había desaparecido, pero su nombre aún brillaba en luces eléctricas sobre la mayor ciudad de América. En 1954, Woolworth alcanzó ventas anuales de $1.000 millones. Sin embargo, este pico de éxito financiero ocultaba el colapso inminente, ya que los herederos de tercera generación se entregaban a un despilfarro sin precedentes, comprando yates, caballos de carreras y pinturas originales de Picasso, con fondos aparentemente inagotables. En una celebración especialmente ostentosa, el champán brotaba de una fuente con forma del propio edificio Woolworth, un símbolo perfecto de cómo los activos del imperio se malgastaban en placeres efímeros en lugar de reinvertirse en el negocio. La desconexión de la familia se manifestó en una arrogancia corporativa peligrosa. Cuando surgieron nuevas cadenas de descuento como Kmart en los años 60, los ejecutivos de Woolworth las descartaron con desdén. De manera similar, cuando Sam Walton abrió el primer Walmart en 1962, un vicepresidente de Woolworth se burló diciendo que ellos eran los originales en descuentos y que los recién llegados nunca les darían alcance. Un error catastrófico de juicio. Los años 60 trajeron cambios profundos al consumismo americano. Las familias se mudaban a amplias suburbs. Los automóviles sustituyeron a los tranvías y los compradores exigían cada vez más aparcamientos espaciosos en vez de ubicaciones céntricas. Los centros comerciales emergieron como el nuevo paradigma minorista, mientras Woolworth se mantenía anclado con terquedad a locales antiguos en las calles principales, con escalones rotos y aparcamiento limitado. Rubbermaid. Así que para grandes precios bajos en Wilko, solo busca estos carteles. El conflicto interno familiar aceleró aún más el declive. Para 1968, los herederos de Woolworth, ahora enzarzados en disputas por las participaciones en la herencia, presionaron para liquidar activos valiosos, priorizando la distribución de efectivo a corto plazo sobre la viabilidad del negocio a largo plazo. Los descendientes desarrollaron una curiosa vergüenza por sus humildes orígenes, considerando la asociación con las tiendas de 5 y 10 centavos como algo embarazosamente vulgar e incongruente con su sofisticación recién cultivada. En 1974, intentaron renombrar las tiendas como Woolco y subieron los precios para competir con grandes almacenes de lujo. Un error estratégico que traicionaba la visión de Frank y alejaba a su base de clientes principal. Los compradores de toda la vida se sintieron traicionados por la transformación. Los adorados recipientes de botones y tarros de gominolas desaparecieron, sustituidos por productos de mayor precio que ni impresionaban a los consumidores adinerados ni satisfacían a los compradores ahorradores. Las ventas se hundieron mientras Walmart, fiel a la filosofía original de Frank de precios bajos y sin adornos,
Se expandía a 125 locales para 1975. Mientras las 1000 tiendas de Woolworth caían en una obsolescencia creciente, para 1991, la compañía enfrentaba la ruina financiera. Las tiendas cerraban mes a mes, la deuda se acumulaba y la desesperada junta directiva puso a la venta el amado edificio Woolworth de Frank. Todo lo que agrada, y no hay nada más fresco que eso. Donde Wool era un alimento fresco con ideas frescas para ti. Donde estaban las personas de comida fresca, y no hay nada más fresco que eso. Australia's Woolworth de Fresh Food People. La propuesta de venta dividió a la familia en facciones en guerra. Parientes mayores lucharon por preservarlo, mientras beneficiarios más jóvenes de fondos fiduciarios presionaban agresivamente por su liquidación. Tras años de feroces luchas internas, el edificio se vendió finalmente en 1998 por $155 millones. Los nuevos dueños convirtieron los pisos superiores en apartamentos de lujo, mientras trabajadores retiraban el busto de bronce de Frank del vestíbulo de entrada y cubrían los azulejos conmemorativos con papel pintado, borrando físicamente la conexión del edificio con su creador. Los ingresos se evaporaron rápidamente, usados para saldar deudas crecientes y apuntalar temporalmente las tiendas fallidas. En 1997, la corporación Woolworth anunció el cierre de sus tiendas restantes, poniendo fin a un legado minorista de 18 años. El 17 de julio de 1997, los últimos 400 locales de Woolworth cerraron para siempre. En la última tienda de Nueva York, los clientes mayores formaron cola antes del amanecer para conseguir tazas conmemorativas con el nombre de Woolworth. Los activos restantes de la compañía se redirigieron hacia Foot Locker, su filial de calzado deportivo. El negocio, que empezó con botones, ovillos de lana y mostradores de caramelos, pondría fin a su historia vendiendo zapatillas de baloncesto y brazaletes de sudor, un epílogo incongruente para la visión de Frank de los 5 y 10 centavos. Hoy, el legado de Woolworth solo sobrevive en artefactos dispersos, carteles descoloridos, taburetes coleccionables de los mostradores de comida y tazas conmemorativas que atesoran quienes recuerdan una época en que 5 centavos compraban una pequeña dosis de alegría sobre un mostrador reluciente. Imagina que tú y tu familia habéis decidido visitar nuestra preciosa capital para hacer compras de lujo de alto nivel. Mientras paseas por Oxford Street, te encontrarás ante un edificio icónico que cambió para siempre el rostro del comercio minorista, Selfridges. Hoy su gran fachada aún susurra historias de una edad de oro cuando estrellas de Hollywood y la realeza se codeaban en sus elegantes salones. Pero tras estas magníficas puertas se esconde una historia de ascenso espectacular y caída trágica. Harry Selfridge, el genio del comercio que levantó este imperio, llevaba una doble vida que al final lo destruiría todo. De día, era el príncipe mercader de Londres, revolucionando la forma en que compramos. De noche, se convertía en otra persona por completo. Un adicto al juego que no podía resistir el canto de sirena de los casinos exclusivos de Londres. En este episodio de hoy, os contaremos no solo la historia de un edificio precioso o una tienda revolucionaria, sino una lección de advertencia sobre cómo la obsesión secreta de un hombre derribó no solo su propio futuro, sino que también destrozó la herencia de sus hijos, mientras describimos a la familia Selfridges. Cuando tu padre se juega la herencia familiar de lujo. Selfridges, la gran dama del legendario centro comercial de Londres, Oxford Street, abrió por primera vez sus lujosas puertas el 15 de marzo de 1909, recibiendo a una multitud impresionante de 150.000 compradores ansiosos. Y Harry Gordon Selfridge, ese emprendedor americano audaz con un gusto por lo teatral, no solo inauguró una tienda, transformó el sórdido rincón olvidado de Oxford Street en el meca comercial reluciente de Londres. Así, entre 1909 y 1929, Selfridge revolucionó el acto mismo de comprar, y la tienda se atrevió a eliminar esos anticuados escaparates de cristal
que mantenían los cosméticos y perfumes bajo llave. La obra maestra arquitectónica que albergaba a esta bestia fue construida por el legendario arquitecto de Chicago, Daniel Burnham, por un coste de decenas de millones de dólares en dinero actual. Su estructura de acero creó el escenario perfecto para escaparates tan hipnotizantes que capturaban la atención de día y de noche, y el marketing simplemente deslumbraba. Mientras el Londres eduardiano aún funcionaba con lámparas de gas, Selfridge iluminaba el cielo nocturno con displays eléctricos. Introdujo las rebajas estacionales en las costas británicas, lanzó gangas posnavideñas y trajo el Día de la Madre a Gran Bretaña. Cuando Louis Blériot hizo historia cruzando el canal, su avión encontró un hogar temporal dentro de la tienda. Además, el impacto social fue notable. El restaurante de la tienda servía a 2.000 invitados distinguidos cada día, incluidas señoras que comían solas. Todo un manifiesto sofisticado para la época. Durante la Gran Guerra, se convirtió en un elegante centro donde las familias se reunían para leer actualizaciones bélicas y escribir a sus soldados. Y hoy, Selfridges mantiene sin duda su corona. La sede principal de Oxford Street acoge 15 millones de visitantes al año, generando 1.100 millones de dólares en ventas según datos de 2019. Sin embargo, Harry Selfridge, el genio del comercio que creó este imperio, acabaría siendo su peor cliente, desarrollando un apetito insaciable por el juego y las apuestas de alto riesgo. Y el hombre que enseñó a Londres cómo comprar terminaría vendiendo su participación mayoritaria en la compañía por una fracción de su valor. Pasando sus últimos años como una figura familiar que deambulaba por Oxford Street, mirando hacia arriba a las ventanas del imperio que había perdido. En el crudo invierno de 1858, en una pequeña casa de madera en las afueras de Ripon, Wisconsin, nació un niño que transformaría la esencia misma del comercio minorista. La fecha era el 11 de enero, y el chico, Harry Gordon Selfridge, entró en un mundo donde los ecos de la vida fronteriza aún resonaban por las calles de tablones de esta ciudad ribereña del Mississippi. Pero para entender las fuerzas que moldearon a este hombre, el futuro arquitecto de las compras modernas, hay que comprender primero la geografía íntima de la ausencia que definió sus primeros años. Cuando Robert Selfridge, el padre de Harry, abandonó a su familia en las secuelas de la Guerra Civil, dejó atrás más que una esposa y 3 hijos. Dejó un vacío que crearía en el joven Harry un hambre insaciable, una necesidad constante de demostrar su valía, que lo impulsaría a alturas sin precedentes y, al final, contribuiría a su espectacular caída. El abandono no solo moldeó la infancia de Harry, sino también la estructura misma de sus ambiciones. Así, la verdadera base de la educación de Harry Selfridge en materia de supervivencia no provino de su padre ausente, sino de su madre, Lois. Esta era una mujer que desafiaba las rígidas restricciones sociales de la América posterior a la Guerra Civil. Y en una época en que las viudas y mujeres abandonadas a menudo caían en la miseria, Lois Selfridge se negó a aceptar las limitaciones que la sociedad le imponía. Consiguió un puesto como maestra y luego ascendió hasta convertirse en directora de escuela, logros que en la década de 1860 la señalaban como una mujer de determinación extraordinaria. El joven Harry observaba, absorbía y aprendía. Allí, en su modesto hogar, donde cada penique se contaba 2 veces y cada comida simbolizaba el triunfo de su madre sobre las circunstancias, recibió sus primeras lecciones en el arte de la perseverancia. De este modo, el muchacho que más tarde deslumbraría a la sociedad londinense aprendió primero a valorar la dignidad del trabajo, la importancia de la presentación y el poder de rechazar la derrota. A los 14 años, una edad en la que los chicos más afortunados aún iban a la escuela, Harry Selfridge se acercó a la imponente fachada de un banco local. El puesto que obtuvo allí, gracias a su pura fuerza de voluntad y personalidad, le proporcionó más que solo un ingreso. Le ofreció una educación en los mecanismos del dinero, en la psicología de quienes lo poseían y en el sutil arte de la persuasión que más adelante le serviría también. Pero fue su entrada en Marshall Fields en 1876, ese vasto emporio del deseo de consumo en Chicago, lo que realmente empezó a formar su comprensión de la naturaleza humana
y el comercio. Comenzando como chico de almacén con un salario de $6 a la semana, Selfridge estudiaba no solo la mercancía, sino la sutil danza entre el deseo y su satisfacción que impulsaba el comercio minorista exitoso. En 2 años, sus observaciones e innovaciones le valieron el mando del departamento de pañuelos, una promoción que revelaba no solo su aptitud, sino su capacidad para convertir transacciones simples en un espectáculo. Durante el siguiente cuarto de siglo, bajo la tutela directa del propio Marshall Field, Selfridge pulió su comprensión de la psicología del comercio minorista. El famoso dictum de Field, dar a la dama lo que quiere, se convirtió para el joven Selfridge en algo más que un eslogan. Se transformó en un marco para entender el deseo humano en sí mismo. A través de innovaciones sucesivas, como el sótano de Gangas en 1885, el restaurante del Gran Almacén en 1887 y la campaña de cuenta atrás para Navidad en 1890, Selfridge demostró una capacidad casi sobrenatural para anticipar y moldear el comportamiento del consumidor. Para 1891, el chico de almacén se había convertido en socio junior, con un salario anual de $50.000, una fortuna equivalente a $1,5 millones actuales. Pero ni siquiera este ascenso notable bastaba para saciar la ambición nacida en esa pequeña casa de Ripon. Por eso, cuando Selfridge visitó Londres en 1906, no vio solo una ciudad, sino una oportunidad, una posibilidad de transformar no solo un negocio, sino la relación de toda una sociedad con el comercio. En las horas del amanecer del 15 de marzo de 1909, mientras los trabajadores realizaban los últimos ajustes en los relucientes accesorios de latón del nuevo establecimiento minorista de Londres, Harry Gordon Selfridge se encontraba en la enorme entrada del edificio, reflexionando sobre la transformación no solo de una calle, sino de la relación de toda una sociedad con el comercio. La estructura ante él representaba más que los 400.000 libras de capital que había reunido. Encarnaba una visión singular de lo que la compra podía llegar a ser en la aún rígida jerarquía social de la Londres eduardiana. El camino hacia ese momento había empezado en 1904, cuando Selfridge dejó Marshall Fields con una fortuna y una idea. Pero el dinero por sí solo no construía imperios. Comprendiéndolo como una verdad fundamental, Selfridge cultivó meticulosamente relaciones con las socialites más adineradas de Chicago, convirtiéndolas de simples clientas en inversoras en su visión. Cada apretón de manos, cada cena y cada reunión cuidadosamente orquestada añadía un hilo más a la red financiera que tejía. La elección de Oxford Street, entonces una dirección decididamente poco elegante, revelaba la comprensión más profunda de Selfridge sobre la transformación urbana. Los precios del terreno eran más bajos aquí, sí, pero lo más importante era que la ubicación se hallaba en la confluencia de múltiples líneas de transporte. Y Selfridge había estudiado el flujo de la población londinense, entendiendo que el éxito minorista dependía no solo de lo que se vendía, sino de los mecanismos de cómo llegaban los clientes a la puerta. El edificio en sí representaba una revolución en la ingeniería arquitectónica británica. Daniel Burnham, el arquitecto de Chicago que había remodelado el skyline de la ciudad de mayor crecimiento de América, trajo técnicas de construcción con armazón de acero prácticamente desconocidas en la arquitectura minorista británica. Las enormes ventanas de cristal plano, sin precedentes en tamaño para su época, transformaron la relación misma entre la tienda y la calle, entre el comercio y el espacio público. Esas ventanas se convertirían en escenarios donde Selfridge dirigiría elaboradas producciones teatrales del deseo de consumo. Dentro del establecimiento, Selfridge impulsó una transformación de la cultura del comercio que iba mucho más allá de la simple compra. La campaña publicitaria por sí sola, con un presupuesto de 36.000 libras en mensajes meticulosamente elaborados, superaba los ingresos anuales de muchas tiendas. Pero la verdadera revolución estaba en los pequeños detalles. Los cosméticos expuestos abiertamente sobre los mostradores, rompiendo con siglos de tabúes sociales. Restaurantes que servían a miles de personas cada día
en un entorno donde las mujeres podían comer sin compañía. Demostraciones de maravillas científicas que convertían las compras en una experiencia educativa y de ocio. A lo largo de la década de 1910 y hasta principios de los años 20, las innovaciones de Selfridge se infiltraron en todos los rincones de las operaciones comerciales. La filosofía de atención al cliente de la tienda derribó las barreras tradicionales entre clases sociales. Los servicios de compra personal, antes exclusivos de la aristocracia, se abrieron a la emergente clase media. La oficina de información, un invento de Selfridge, convirtió la tienda en un centro neurálgico de la vida urbana, donde se podían reservar entradas para el teatro, organizar viajes o simplemente enterarse de los acontecimientos del día. El jardín en la azotea, inaugurado en 1911, ejemplificaba la visión de Selfridge de que el éxito en el comercio requería algo más que transacciones puras. Allí, desfiles de moda se mezclaban con conciertos, reuniones de sociedad con espectáculos públicos. En invierno, una pista de esquí atraía a las multitudes, mientras que en verano, el espacio albergaba demostraciones de las últimas maravillas tecnológicas. Cada evento, cada novedad, tejía lazos más profundos entre la tienda y el tejido de la vida londinense. Para 1914, cuando los ingresos anuales superaron los 2 millones de libras esterlinas, Selfridges había dejado de ser solo una tienda. Se había convertido en un símbolo de la modernidad misma. La ganancia de 375.000 libras validaba no solo un modelo de negocio, sino un enfoque revolucionario para comprender la naturaleza humana y el deseo. Harry Gordon Selfridge no había construido simplemente una gran almacén. Había creado una institución que remodelaría la esencia de la vida urbana y la cultura del consumo en la Gran Bretaña del siglo XX. Sin embargo, al mismo tiempo, en la penumbra de los exclusivos clubes de juego de Londres, siempre quedaba una silla vacía, esperando a su habitual ocupante. Mientras Wall Street se tambaleaba y fortunas se desmoronaban al otro lado del Atlántico, la vida en los selectos establecimientos de apuestas londinenses seguía su curso sin interrupciones. No obstante, en esos mismos clubes exclusivos de Londres, siempre reservaban un asiento aparte, vacío, a la espera de que su cliente fiel apareciera y tomara asiento. Harry Gordon Selfridge se había vuelto tan habitual en las mesas de altas apuestas como lo había sido en su imponente tienda de Oxford Street. El hombre que una vez calculaba los beneficios del comercio hasta el penique, ahora veía desaparecer miles de libras con cada vuelta de una carta, cada giro de una ruleta. Y las pérdidas diarias de 5.000 libras, equivalentes a unas 300.000 en la moneda actual, revelaban no solo una adicción al juego, sino el desmoronamiento de un imperio. Pero la metamorfosis de genio del comercio a jugador compulsivo no ocurrió de la noche a la mañana. Como la erosión gradual de una orilla de río imponente a lo largo del tiempo, el descenso de Selfridge hacia la ruina financiera se produjo a través de una serie de decisiones aparentemente inconexas, cada una acercándolo más al abismo. Las cifras lo cuentan todo. Para 1931, en solo 5 años, había dilapidado más de 1 millón de libras solo en las hermanas Dolly. Esas bailarinas gemelas cuyo embrujo hipnótico sobre el envejecido mercader resultó tan destructivo como cualquier vicio. La relación con las hermanas Dolly ilustraba un cambio fundamental en el carácter de Selfridge. El hombre que una vez había comprendido la psicología del deseo mejor que nadie, ahora se convertía en su víctima. Cuando Jenny Dolly perdió 40.000 libras en una sola noche, la respuesta de Selfridge, pagar la deuda sin dudarlo, demostraba cuán completamente había abandonado su legendaria astucia empresarial. Los regalos fluían sin cesar, automóviles a medida, joyas, incluso cubriendo sus propias deudas de juego. Cada gasto representaba no solo dinero perdido, sino la erosión de toda una vida de esfuerzo. Mientras la Gran Depresión apretaba su garra sobre la economía británica, la crisis financiera personal de Selfridge se aceleraba. La secuencia de acontecimientos se convirtió en un caso de estudio sobre la negación.
Pidió préstamos contra sus acciones en la tienda, vendió propiedades, pero mantuvo un séquito de sirvientes que ya no podía permitirse. Lansdowne House, su adorada mansión, se le escapó de las manos, pero aún así se negaba a reconocer la inevitabilidad de su caída. La junta directiva de la tienda Selfridge observaba esta degradación con creciente alarma. En 1939, las cifras ya no se podían ignorar. Para 1941, el hombre que había revolucionado el comercio británico se vio despojado de su presidencia, reducido a una pensión de 2.000 libras al año, una cantidad que apenas habría cubierto las pérdidas de una de sus noches de juego anteriores. En los últimos años, la rutina diaria de Selfridge adquirió un ritmo trágico. Desde su modesto piso en Putney, emprendía el viaje hasta Oxford Street, plantándose frente a la tienda que llevaba su nombre, observando cómo los clientes entraban y salían por puertas que ya no eran suyas para abrir. El personal, aquellos que aún recordaban sus días de gloria, lo invitaba de vez en cuando a tomar un té, un gesto de cortesía hacia un hombre que en su momento había dirigido un imperio comercial. Cuando Harry Gordon Selfridge falleció en 1947, su herencia ascendía a solo 4.000 libras. Esa progresión matemática desde su cima de 65 millones de libras hasta esa cantidad final iba más allá de un simple fracaso económico. Trazaba la inversión total de toda una vida de logros. Su entierro en la iglesia de St. Mark, en Highcliffe, junto a su esposa Rose, ponía fin a un camino que había empezado con tanto potencial en aquel pequeño pueblo de Wisconsin. Pronto sus descendientes tendrían que recoger los pedazos caídos del legado familiar, por así decirlo, del gran almacén. La disolución de la fortuna Selfridge se extendió a la generación siguiente como réplicas de un terremoto. La historia de cada hijo reflejaba un aspecto distinto de un privilegio desvanecido, de expectativas que se torcían de golpe e irremediablemente. Rosalie, la mayor, encarnaba el esfuerzo de la familia por conservar la dignidad en medio del declive. Su matrimonio con el príncipe Alexandra Basky parecía haberle asegurado un lugar en la alta sociedad, pero con el derrumbe del imperio paterno, se vio vendiendo reliquias familiares para cubrir gastos básicos. Su lealtad hacia su padre nunca flaqueó. Se convirtió en su salvavidas en esos últimos años, administrando su escasa pensión con el mismo esmero que él había dedicado antaño a millones. La trayectoria de Violet quizás ilustraba mejor la drástica vuelta de tuerca de la familia. Su boda con el noble francés Jacques de Cibourg había sido el culmen de la ambición social angloamericana, una ceremonia que acaparó titulares en 2 continentes. Sin embargo, la ruptura final de ese matrimonio la obligó a enfrentar una nueva realidad. Al vivir hasta los 99 años, no solo presenció el fin de su existencia privilegiada, sino la transformación de todo un orden social. Sus últimos años sirvieron de ejemplo de hasta qué punto podían evaporarse la riqueza y la posición en una sola generación. Harry Gordon Selfridge Jr., Gordon para la familia y amigos, cargaba con el peso más grande de las expectativas. Formado desde joven para tomar las riendas del imperio minorista, carecía del espíritu innovador de su padre y de su instinto natural para la psicología humana. En los años 50, el heredero de una de las mayores fortunas del comercio podía encontrarse regentando una modesta librería en Londres. Su paso de aspirante a magnate minorista a humilde empresario marcaba el capítulo final de las ambiciones comerciales de la familia. Beatrice, la menor, sufrió quizás el desplazamiento más profundo. Su matrimonio con ese de Bolitov se deshizo, dejándola a merced de las duras realidades de la posguerra británica con recursos menguantes. Al igual que sus hermanos, vio cómo el apellido familiar pasaba de ser emblema de innovación en el comercio a advertencia de lo que no hacer. La ironía final surgió en 2021, cuando Selfridge se vendió por 4.000 millones a un conglomerado tailandés. El almacén que Harry Selfridge había levantado valía entonces más que nunca. Aún así, sus descendientes, ocupados en empleos corrientes y llevando vidas ordinarias, seguían ajenos al fruto de la visión de su abuelo. Su historia iba más allá de la pérdida de una fortuna.
Mostraba lo veloz que podía recorrerse la distancia entre circunstancias extraordinarias y las habituales. Cómo 3 generaciones podían abarcar el trayecto desde la creación hasta el colapso y el olvido.